hoy es el tercer día en el cual en la Comisión Primera del Senado se quería debatir este proyecto que radicó el senador Iván Cepeda para reducir el salario de los congresistas, también teniendo como en el retrovisor el hundimiento de la reforma laboral y esos derechos que los senadores estaban de alguna manera reivindicando al hundir esta reforma, todo esto pues bajo una polémica de movilizaciones y la consulta popular, pero en la Comisión Primera del Senado se estaba llevando este debate, pero en 3 días que lleva la comisión tratando de debatir esta proposición, no lo ha podido porque al interior de la Comisión Primera no han podido pasar del orden del día. Estamos hablando de 3 proyectos muy importantes: la reducción del salario de los congresistas, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la reforma a la salud impulsada por la oposición. El pacto histórico, encabezado en este momento por la senadora María José Pizarro, en su cuenta de X, puso un video en el cual pues manifiesta su desacuerdo y esas tácticas dilatorias que estarían haciendo algunos miembros de esta comisión, donde está, por ejemplo, senadores como Paloma Valencia, J.P. Hernández, Ariel Ávila, la misma María José Pizarro, en la cual pues se pretende que los congresistas se bajen el salario antes de que termine este periodo legislativo. No se ha podido hacer y solo se ha podido discutir el orden del día, algo en lo que no se ha podido poner de acuerdo. Pero veamos lo dicho y denunciado por María José Pizarro y por supuesto por Iván Cepeda, el senador ponente de esta proposición. Queremos contarles que llevamos 3 días de sesiones, más de 5 horas discutiendo el orden del día para ver si es posible iniciar la discusión necesaria sobre la rebaja de los salarios de los congresistas. Hay una, parece, oposición que recurre al leguleyismo para evitar la discusión y darles la cara a ustedes. Mientras tanto, los congresistas ganamos más que el 99% de la población colombiana. Y usted, si gana un salario mínimo, tiene que trabajar 3 años para poder ganar lo que gana un congresista en un mes. En efecto, a pesar de que María José ha hecho una excelente ponencia en la Comisión Primera, que hemos recogido la firma de 56 congresistas para que se apruebe esta rebaja salarial, los sectores de oposición en la Comisión Primera del Senado siguen buscando pretextos para, como en otros escenarios, también dilatar, pero en este caso no la justicia, sino esta importante discusión sobre la rebaja salarial. Diligentes a la hora de acabar con la reforma laboral y lentos y absolutamente reticentes a bajarse los salarios de los congresistas. Bueno, recordemos que el pacto histórico y esta vez Iván Cepeda no ha sido el único que han presentado este proyecto. Varios congresistas, varios partidos, varias orillas políticas lo han presentado en diferentes oportunidades al interior del Congreso de la República, pero nunca ha prosperado y casi siempre ha sido por falta de quórum, por temas pues de que no lo presentó mi partido o simplemente porque no hay voluntad política. Vamos a revisar algunos de los argumentos que han dicho los principales líderes de la oposición, que fueron los que pues no han apoyado este debate en la Comisión Primera, y llama la atención pues algunos de sus argumentos. Uno de ellos es el de la senadora Paloma Valencia, que dice lo siguiente: el presidente tiene que ganar lo mismo que los senadores, porque es nuestro par, y tienen que ganar lo mismo los magistrados, porque nosotros vamos a hacer una rama de tercera categoría. Yo no voy a acompañar ese proyecto de ninguna manera. O sea, ella hace alusión a que la fórmula presentada por el pacto histórico buscaría solo reducir el salario de los congresistas y no de los demás altos salarios del Estado. Pues una cosa que uno lo deja pues perplejo, lógico, al no saber si él ya quiere que le reduzcan el salario al presidente Petro o simplemente porque lo presentó el pacto histórico. Otro de los argumentos que esta vez presentó J.P. Hernández de la Alianza Verde, que ya había presentado este proyecto también hace en el periodo legislativo inmediatamente anterior, dice lo siguiente: este proyecto de reducción del salario lo sacan unos meses antes de las elecciones. Esto es una burla, es una humillación para Colombia, dijo J.P. Hernández, quien con su propuesta buscó hacer la reducción de una de las primas que tenían estos congresistas. Así que pues estamos todavía en la discusión del orden del día y no se sabe por qué no se
pues avanza en esta discusión, sabiendo que todos los congresistas tienen muy pendientes que una de las críticas que mayormente hace el pueblo al Congreso de la República es ese salario tan ostentoso que tienen en este momento. Oiga, pero ilógico eso de Paloma, en el sentido de los magistrados. Si los magistrados llevan casos de connotación nacional, de alguna u otra forma tienen que tener un buen salario para que después no lleguen la gente a sobornarlos. No sé si en el Congreso pase lo mismo, no sabemos a ciencia cierta. Uno tiene ahí un par de investigaciones que dicen que han sobornado a senadores y A congresistas. ciencia cierta, yo le digo que sí, eso sucede, Felipe. Eso sí, no lo neguemos. Yo, por ejemplo, escuchaba hace mucho tiempo no, el año pasado, a Pablo Hernán Sierra, cuando lo escuchamos decía que Un paramilitar. los congresistas, los mismos alcaldes, los mismos jueces, deberían subirle el salario. ¿Por qué? Porque es que ganarse 40 millones de 48 pesos, millones. 48 millones de pesos, para que llegue una coima como la unidad de gestión de riesgo que supuestamente o presuntamente le habrían dado a Iván Name con 3.000 millones, pues uno puede ganarse 50 millones, pero si le ofrecen 3.000, o sea, yo no voy a decir, uy, no, voy a rechazar, o bueno, obviamente uno siendo moralmente lo haría, pero esas personas dicen como no, yo me gano 3.000 millones, me tocaría trabajar como 10.000 años y tras del hecho reelegirme como otras 10.000 veces, pues mejor lo hago con un contratito, que eso es lo que se mueve por debajo de la mesa en el Congreso, no nos digamos mentiras. Pero pues los argumentos van y vienen y la reducción de salarios jamás se ve. ¿O usted qué cree? ¿Usted cree que sí se deberían reducir los salarios? Sí, evidentemente. ¿Qué vaya a pasar? No creo. No, si usted gana 48 millones de pesos y así le quiten 8 millones, usted dice, uy, Dios santo, ¿cómo van a hacer eso? Me están dañando mi integridad como legislador de este país, me están dañando mi buen nombre como representante del pueblo. Pero hablando de esos argumentos, a mí me sorprende mucho lo de J.P. Hernández, una persona hablando del tema de las elecciones, que si esto va a ser como para alzar lo que sería la imagen del pacto histórico. No, yo siento que el hombre se pone bravo porque le van a quitar platica que después va a utilizar para reelegirse o apoyar a otros partidos. No, como y él apoyó había a Rodolfo. presentado el proyecto anteriormente. Yo lo veo más como que el man, como no lo presentó él, no es válido. Y es que esa es la otra cosa, sea el Centro Democrático, sea Cambio Radical, sea liberal, sea quien sea, si presentan una buena propuesta para el gobierno nacional, para los colombianos, pero como es de izquierda, centro, derecha, no le sirve. Tiene que ser de su propia ideología. Y eso pasa también con la izquierda y con el pacto histórico, claro. hay que decirlo. O sea, y muchas veces, por ejemplo, lo que había pasado con la reforma tributaria de Iván Duque, que eso era una porquería, que yo no sé qué, no se logró tampoco debatir. Y lo que pasó, por ejemplo, con la reforma laboral, cambiando las versiones, la oposición siendo ahora la derecha, no quiso tampoco debatirla. Entonces pasa lo mismo, sean las propuestas que se quieran hacer, sea beneficioso para el colombiano o no lo sea, o quite plata o ponga plata, si no lo saca un partido político, si no lo saca una inclinación política, no les va a servir precisamente a estos congresistas. ¿Por qué? Porque ellos quieren ganarse el crédito de absolutamente todo. Y ya que estamos tocando las elecciones, se van a venir otras que son un poco atípicas, parecidas al plebiscito, algo que llaman consulta popular. Y hablando de eso, Julián, ¿qué ha pasado con ese tema? Bueno, el flamante ministro del Interior, Armando Benedetti, que ya pues se está reuniendo con varias bancadas, incluso está revisando qué está pasando con la reforma agraria, se ha reunido con diferentes senadores y congresistas del pacto histórico para definir esa ruta, para consolidar pues esas reformas que mediante el diálogo o el Congreso se puedan hacer, pues ya da luces a lo que puede ser esta consulta popular, habla ya de que el Senado, o bueno, en el Senado ya se tiene fecha para que se evalúe si se va a hacer esta consulta popular o no, pero aquí les vamos a dejar este video que incluso es muy entretenido en ver en esa nueva faceta de TikToker o de creador de contenido de Armando Benedetti, de cómo esta consulta popular y cuándo llegaría al Senado. La consulta popular debe llegar a la plenaria del Senado más o menos los primeros días de abril. Esta pregunta sería muy sencilla y no serían sino 10 o 12 más o menos. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que la jornada nocturna empiece a partir de las 6 de la tarde? Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que se pague el 100% de los domingos y festivos? Más o menos así sería. Porque una vez que se presente la consulta ante la plenaria del Senado habría que esperar 30 días, un mes. Estamos hablando de que estaría saliendo más o menos a mediados de mayo y ahí tendría 3 meses, los 3 meses siguientes. Dentro de esos 3 meses se llamaría a urnas.
Bueno, y hay que decirlo que a pesar de que el presidente Gustavo Petro habló mucho de la reforma a la salud en el Consejo de Ministros el día de ayer, pues este no va a ser incluido dentro de esta consulta popular y eso lo reafirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Veamos aquí este trino que él hizo hace unas horas en el cual pues precisaba esta información y dice lo siguiente: presidente Petro Gustavo precisó en el Consejo de Ministros que la consulta popular será exclusivamente sobre el contenido de la reforma laboral. Los derechos de los trabajadores y la justicia laboral en el aparato productivo lo decidirá la gente y no un grupúsculo de privilegiados senadores en una comisión del Senado. Esto es lo que dice Antonio Sanguino, porque también pues muchas personas dicen, ¿por qué no incluir la rebaja de salarios? Por ejemplo, Katy Jubinado lo ha dicho, varias ciudadanía en redes sociales, ¿por qué no incluir la rebaja de salario de los congresistas en esta consulta popular? ¿Por qué no incluir la reforma a la salud? ¿Por qué no incluir otros aspectos que pues se llevan al debate público y que por supuesto tendrían cabida en esta consulta popular? Yo lo veo más como algo estratégico para evidentemente no llenar esa consulta con muchas preguntas y que pueda fracasar solo porque no se puede estar de acuerdo con todos los ítems que se puedan tener ahí y que ya se tienen pues algunas preparadas, ¿no, Felipe? Sí, exactamente. Y como Armando Benedetti en su estilo TikToker, influencer, ya gracias a Dios, o lo que uno puede intuir viéndolo sobrio, pues detalló un poco más cómo sería ese tema de la consulta popular y esas preguntas que ya se tendrían alistadas. Ustedes escucharon, por ejemplo, lo del 100% del recargo en los días festivos, que la hora nocturna termina a las 6 de la tarde y que pues se esperaría hasta mayo lo que sería el lapso para empezar con lo que serían los trámites de la consulta popular. Pero no ahondando en más, esto fue lo que dijo el monstruo político de las 1000 banderas, Armando Benedetti. Mire, lo que le puedo anticipar hoy es que ya están escogidos 11 temas de lo que se presentó, en los cuales está varios de lo que ustedes han comunicado ya, que tiene que ver con la jornada laboral, con el tema de la patología menstrual, con el tema de los dominicales, etc. Ya están escogidos los 11 temas. Ahora lo que hay que buscar es una redacción mucho más facilista, pero también se ha pensado en abrir una convocatoria digital en un correo para que la gente exprese cuáles son los principales problemas que tiene dentro de sus aspectos laborales para que se lleve esas preguntas a la consulta. Bueno, hay que agregarle un ítem y es que Armando Benedetti acaba de decir, o bueno, acaba de informar a la opinión pública que se va a habilitar un espacio vía internet, a través de la web, para que la ciudadanía sea partícipe de la construcción de esta consulta popular, así se puedan consolidar muy bien las preguntas y de pronto puedan tener cabida otros temas, no lo sabemos. El caso es que pues ya está establecida la fecha para que el Senado apruebe o no esta medida y también pues el presidente Gustavo Petro del Consejo de Ministros ha hablado de algunos decretos con los cuales se pueden implementar algunas de esas reformas que puede que no entren en la consulta popular, pero que ellos pueden ir ampliando tras pues no poder lograr ni consolidar nada en el legislativo. Así que la pregunta es para ustedes. ¿Qué consideran que debe tener esta pregunta? ¿Van a ser partícipes de esta urna virtual para consolidar esta consulta popular? Y por supuesto, si ven con buenos ojos esta consulta popular que propone y que va a disponer el presidente Gustavo Petro y su gobierno. También les pedimos en este momento que compartan esta transmisión, que le den like a este video, por supuesto, que nos sigan en las diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, nuestro canal de YouTube, que se suscriban y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de nuestro contenido. También en nuestra fanpage en Facebook, que le den me gusta a nuestra fanpage, por supuesto también que nos sigan en nuestra cuenta de TikTok, Instagram, Threads, X, en fin, y por supuesto a todas las personas que hacen esto posible, porque ustedes son los que hacen esto posible, que nos puedan hacer donaciones a nuestra línea Nequi o al botón Super Chat en el chat de YouTube. Recuerden, somos el tercer canal, conectando culturas, revelando verdades. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?